Vamos a dar inicio entonces a la mesa redonda. Esta mesa está denominada Modelos Productivos y su impacto en la calidad de vida de las poblaciones, los casos de los cultivos transgénicos, las megafactorías de cerdos y su distinción con la agroecología. Sabemos que América Latina tiene implementado un modelo de producción de materias primas que se instaló con la promesa de eliminar el hambre y de mejorar la calidad de vida de las personas, pero no solamente que no ha logrado ese objetivo, sino que además ha provocado consecuencias en la calidad de vida y la salud de las poblaciones, y estos impactos es lo que intentaremos dilucidar en esta mesa. Como objetivo nos planteamos analizar entonces estos modelos de producción de estas materias primas. También queremos reflexionar sobre la necesidad de la investigación y la formación conectada con las realidades de los territorios donde se imponen estos modos de producción y de consumo que vulneran derechos humanos. Y después, por último, tenemos como objetivo intercambiar sobre el aporte de la agroecología a esta realidad, y para eso es importante el aporte que puedan hacer los participantes interesados de este congreso. Le voy a dar en primer lugar la palabra a Guillermo Folguera. Guillermo es investigador independiente, doctor de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Ciencias Biológicas y licenciado en Filosofía, investigador adjunto del CONICET, docente del área de Historia de la Ciencia y Filosofía de la Biología. Guillermo, adelante. Voy diciendo, si querés, el título de tu ponencia. La ponencia de Guillermo es Hablar, Saber, Experienciar y Decidir en el Modelo Agroindustrial de Argentina. Bueno, gracias, Eli. ¿Se ve bien la pantalla? Bueno, gracias por estar ahí. Gracias por la invitación. Gracias por la organización. Ahí estamos. La presentación es breve, con lo cual trataré de dar algunas coordenadas respecto a cada una de estas categorías y a la experiencia argentina en torno al modelo tanto que vincula negocios agrícolas como negocios pecuarios, en función de lo que planteaba Eli al comienzo. Quiero primero marcar 3-4 coordenadas, de los cuales quiero que quede claramente establecido, voy a hablar. No todo conocimiento es científico, no todo conocimiento es profesional. El conocimiento profesional no es unívoco, el conocimiento profesional tiene una fuerte diversidad interna, que en estas temáticas no siempre aparece suficientemente expresada. Una cosa es el conocimiento científico de una disciplina, y otra cosa no necesariamente ligada o no directamente ligada son las políticas públicas que se toman, muchas veces acudiendo a lo dicho por determinadas disciplinas. No siempre los saberes profesionales y las políticas públicas consideran los riesgos del caso y las experiencias señaladas a esos riesgos. Y los saberes profesionales son tomados tanto por lógicas vinculadas con las lógicas del poder, como con lógicas institucionales. Estos 5 puntos que acabo de mencionar son coordenadas que de alguna manera están implícitas en lo que desarrollaré a continuación y en lo que básicamente trabajo, que es ver qué se dice, qué se hace, qué se decide y quién decide frente a determinadas problemáticas. Y entonces, frente a un problema socioambiental, como puede ser el vinculado con los agronegocios, aparecen rápidamente las preguntas establecidas a quiénes son los y las que hablan, qué saberes se ponen en juego, qué saberes se omiten, qué experiencia. La noción de experiencia es una noción con un sentido técnico que ya daré cuenta, pero en todo caso es qué experiencias se asocian a ese problema socioambiental y qué elementos se toman a la hora de decidir en términos de políticas públicas. Entonces son las 4 coordenadas del título las que de alguna manera preconfiguran la pregunta en torno a qué significa hablar, qué significa saber, qué significa experienciar y qué significa decidir, para entonces preguntarnos en torno a qué es una política pública
y que recuperan. Y lo que brevemente les voy a recuperar, en función del tiempo que tenemos, es algunas consideraciones de cada uno de estos 4 ejes y tratando de ver líneas de continuidad y discontinuidad en cada uno de ellos. ¿Qué pasa respecto al saber? ¿Quién sabe frente a los problemas que están aquejando a nuestro continente en general, a nuestras regiones y en particular en el caso argentino? Lo que se reconoce acá son 4 elementos que seguramente repercuten en muchos de las compañeras que me acompañan en esta mesa. En general los saberes aparecen fuertemente jerarquizados, o sea, hay saberes que por algún motivo aparecen prioritarios respecto a otros. También aparece una distinción muy particular, que es la distinción entre opinión y saber, que es una opinión de muchísimos siglos en la historia de Occidente, entre doxa y ciencia, pero que toma formas muy particulares acá en el 2020, en la discusión actual en torno a todo esto. También se reconocen elementos epistemológicos que no voy a profundizar, pero que claramente tienen aquí relevancia, como el problema del reduccionismo, y cuestiones también en la cual las ciencias naturales, por algún motivo, prevalecen por sobre discursos de, por ejemplo, las ciencias humanas, que toman otra matriz epistemológica como la de comprender. Todo esto aparece, lo que voy a intentar es contarles ejemplos en los 4 casos en donde esto se evidencia. Yo hice una investigación durante 3-4 años en torno a por qué Argentina no había suspendido el uso de insecticidas de tipo neonicotinoides cuando Europa lo había hecho, por qué Argentina decidió alinearse con EPA, con Estados Unidos, en tanto había sido marcado como un potencial causal del daño de las abejas. Y para eso hice una serie de entrevistas, y una de las personas que pude entrevistar fue una de las personas responsables de SENASA, que es nuestro órgano de control en torno a qué pesticidas se aprueban, que es Guillermo Haidt. SENASA, cabe el señalamiento, está en juicio con la Sociedad Argentina de Apicultores. Cuando hablé con Guillermo Haidt en torno a por qué se habían aprobado determinados insecticidas de tipo neonicotinoides, Guillermo Haidt señaló que SENASA no hacía sus estudios, sino que creía en los estudios dados por las empresas que presentaban. Yo le pregunté si no había conflicto de interés, me dijo que no, y que lo que sostenía la aprobación de estas cuestiones era la ética empresarial. La ética empresarial hoy por hoy es en Argentina, y esto desde mediados de la década del 90, lo que sostiene la política de aprobación de los agrotóxicos. Cuando le pregunté qué pasaba con todas estas bibliotecas, con todos esos saberes que no estaban siendo considerados por SENASA, dijo que SENASA se regía con un principio de beneficio y costo y no con el principio de precaución. Con lo cual, si en tanto los beneficios potenciales eran mayores que los costos y los riesgos, SENASA seguiría aprobando los productos. En todo el discurso de Guillermo Haidt y en toda la política institucional de SENASA aparece evidenciado esta jerarquización del saber, ahora acá con vistas a un beneficio económico muy marcado. ¿Qué pasa con el hablar? Cuando me refiero a hablar, no me refiero a hablar en el ámbito privado, me refiero a quienes hablan en el ámbito público. Primero, un tema técnico. Hablar es muy interesante porque uno no habla con elemento anterior, ahí simplemente lo que hace es denotarlo. Uno en general habla respecto al oculto. Y ahí es muy interesante, disculpen, tengo una perrita, y ahí es muy interesante el libro de Ulrich Beck, que se da en el contexto de la radiación nuclear del accidente de Chernobyl, porque Beck señala que somos los científicos, todos y las científicas, las que somos capaces de reconocer los riesgos. Beck lo está haciendo en un tono crítico y además lo está haciendo en un contexto en donde la radiación de alguna manera aparecía como lo invisible. Lo interesante es que en el señalamiento de Beck permanece la idea de que somos científicos las capaces de ver lo que no ve las comunidades que están sufriendo los daños. Esto que acabo de mencionar tiene un montón de ejemplos y encima se ve muy fuertemente ratificado frente a los aparatos legales para avanzar con los procesamientos y los juicios en Argentina, tanto vinculados al modelo agroindustrial como por ejemplo el derrame de la Barrick-Gold aquí, tuvieron que llamar a peritos. Peritos que en muchos casos vinieron a verificar el estado de los ríos, peritos inclusive del extranjero,
cuando las comunidades locales no podían hablar públicamente en el contexto del juicio de lo que estaban pasando en sus propias comunidades. Lo mismo pasa con las instituciones de control. Frente a las instituciones de control siempre son los expertos los que hablan, los que hablamos, y no las comunidades locales. Argentina está discutiendo actualmente la aprobación del trigo transgénico, y pese a las comunidades, tanto vinculadas con los pueblos fumigados como productores, etcétera, que están señalando los riesgos que tiene aprobar este trigo transgénico, el hablar público aparece simplemente restringido a algunos expertos en particular. ¿Qué pasa respecto a experienciar? ¿Qué es experienciar? Les comparto estas 3 frases, creo que quedó un poco cortado, con lo cual tendré que, acá creo que ahí se ve, estas 3 frases de Mauricio Cornaglia. Mauricio Cornaglia es un militante de Paren de Fumigarnos, de Santa Fe, y en un momento le pregunté qué experiencias tenía de los campos, que ahora, los campos fumigados de Argentina, de esta provincia de Santa Fe. Miren las 3 frases, porque después voy a poder analizarlas conceptualmente. Mauricio dice: nosotros en Cañada de Gómez, que es donde yo nací, más en los fines de los años 60, yo soy del 66, imagínate, había mucho menos población, los campos eran nuestros patios. Había mucho menos población, ahí nos movíamos, la vida se desarrollaba ahí. Revolcarnos en las zanjas que existen entre el camino y el alambrado de los campos, en donde se juntaba mucha agua y corría muchísima agua, eran lugares alucinantes, sin temores a encontrarnos con cualquier cosa, era un lugar elegido que lo disfrutamos muchísimo. Por supuesto, ya sabés, todo eso no podría practicarse ahora y ni loco como padre, ahora llevaría a mi hija a vivenciar eso. Me muero de las ganas, pero no lo puedo hacer sabiendo todo lo que está pasando en los campos. Aparece, ¿no?, la narrativa de esa infancia que ya no puede transmitir, de esa experiencia que se hace palabras, pero que no puede hacer vivencia por parte de su hija. Pongo otra frase para ratificar esto. Dice: hemos aprendido a robar choclos en los campos frutales, las frutas, y en ese sentido la estrella fue siempre la mandarina, la fruta más tentadora y seductora para los pibes y pibas. Y obligados a refugiarnos en alguna sombra que abundaban, otro detalle, sombras que abundaban, para hacer un descanso, un recreo, pelar nuestras mandarinas y disfrutarlas. Esas son las imágenes más fuertes que aparecen, que a mí me aparecen. Robar los choclos, soy impensado, ni loco. Voy con mi hija a robar choclos, aunque me muero de las ganas, y seguro que la pasaría fenómeno, Luisa, haciendo esa tarea, cortando mandarinas o cualquier otra fruta. Hoy no lo podemos hacer. La experiencia de las comunidades aparece cortada. Y el punto es que cuando uno va a la noción técnica de experienciar, aparece una disociación entre experienciar y conocer. Conocer pone en centro la noción de información, conocer en este caso, que estábamos hablando del saber, es el saber científico. Experienciar es algo más que una percepción. Experienciar presupone un sujeto fuertemente activo, un sujeto que hace, y un sujeto activo que nunca es individual. En las experiencias de Mauricio no está él solo. Están sus abuelos, de hecho el campo en el cual hace alusión es su bisabuela. Están las abuelas que les transmitieron y sus padres. Están su hija Luisa, está la comunidad de chicos y chicas con las cuales jugaba al fútbol, robaba choclos, etc. La experiencia siempre involucra un sentido, un para qué. En el discurso científico aparece el para qué interrumpido, aparece el para qué omitido. La experiencia es intensa. Todo esto pone en juego el discurso de Mauricio. Termino con el último eje, con el enclave en torno a decidir. Y aparecen las cuestiones que de alguna manera estuvieron sobrevolando. Decidir tiene que ver con el poder, hacer que hagan, dice la excelente definición de Michel Foucault. Y el poder en ese sentido no es algo que se tiene, el poder es algo que se ejerce. Y en ese sentido es fundamental reconocer no solo las clases del poder, que vaya que las tenemos en nuestro continente, sino el poder cómo actúa. En el caso de la megafactoría de cerdo, que fue un proyecto que saben que se está montando en Argentina, del cual muchos y muchas colegas y movimientos y organizaciones sociales nos hemos puesto en marcha, la megafactoría de cerdo es el ejemplo más claro, de alguna manera, que recupera todo lo anterior. El poder decide que esto se haga. El poder lo hace en nombre de una urgencia, en este caso la entrada de dólares. El poder lo hace con algunas excusas, en este caso la supuesta entrada de fuentes de trabajo en un contexto de crisis global, pero evidentemente en el caso de Argentina, que se expresa también dramáticamente, como en nuestros países. Y el poder lo hace ocultando cuáles son
los motivos de fondo, cuáles son para qué que hablábamos de la experiencia. Cierro con una sistematización de lo que acabo de hacer del recorrido y de alguna manera una pretendida conclusión, más en forma de pregunta. Los aspectos comunes que yo veo en las políticas públicas de Argentina involucran el privilegio de un tipo de posición experta, de un tipo de posición experta. Hay una fuerte tendencia a eliminar la diversidad disciplinar, aún que se observa dentro de la comunidad científica. En todos los casos, la experiencia de las comunidades no científicas es omitida. No está sirviendo, no está funcionando, no está apareciendo qué experiencias tienen las comunidades. Lo legal parece estar reforzando esta tendencia. Ahí también habrá que dar una discusión en algún momento qué lugar está ocupando lo legal. Y los problemas socioambientales solo se están abordando desde los expertos. Y reitero, desde un tipo de experto. Con esto no estoy diciendo que los expertos no tienen que estar en la mesa de discusión. Lo que estoy diciendo es que los expertos hoy están mediando la experiencia de las comunidades y las decisiones del caso. Y termino con esto. La sensación que tengo se sintetiza en esta frase, iluminada en amarillo, con algunas palabras que considero claves, que es que las decisiones en plural, se están apoyando en un saber que habla desde un tipo de conocimiento, que excluye el carácter experiencial de las comunidades en los problemas socioambientales. Nos debemos una discusión, sin lugar a duda, hacia adentro de las comunidades científicas y junto con las comunidades no profesionales, tratando de poner en primer lugar no nuestra propia autorreproducción y nuestro propio discurso como comunidades expertas, sino el bienestar tanto de las comunidades involucradas como de los ambientes involucrados. Agradezco de nuevo la invitación y muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, bienvenida Victoria. Voy a presentar a Victoria, que es nuestra siguiente ponente. Victoria es doctora en Antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, es becaria del CONACYT y es maestra en Ciencias Humanas. Un momentito. Victoria es maestra en Ciencias Humanas con opción en Antropología de la Universidad de la República del Uruguay y es licenciada en Ciencias Antropológicas también por la Universidad de la República de Uddelar. Victoria tiene el título de la ponencia de Zojización y Salud Ambiental en Uruguay, Saberes Populares, Padecimientos y Participación Social en Salud. Adelante, Victoria. Bueno, muchas gracias, Elisa. Buenas tardes para todos y para todas. Quería pedirte si me pueden confirmar si se ve bien la presentación en pantalla. Genial. Bueno, sí, primero que nada, agradecer muchísimo por la invitación para este espacio. Les pido mil disculpas por estos minutos de tardanza. Andamos en la locura porque justo se superpusieron en la misma semana al Congreso de Agroecología Latinoamérica, el Congreso Latinoamericano de Antropología. Entonces estamos ahí con esa doble inserción y bueno, ese fue el motivo de mi llegada tarde. Pero bueno, hoy le decía esta mañana, terminando al final algunas cosas para esta presentación, le decía a Lisa que a pesar de la locura, como que le agradecía muchísimo la oportunidad de volver a pensar estos temas, de volver a dialogar y volver sobre lo que les voy a presentar hoy, que es resultado de mi tesis doctoral, porque bueno, creo que estamos en un contexto y una coyuntura que es más importante aún, o vuelve, ¿no?, como de nuevo a evidenciarse la importancia de pensar en estas interacciones entre los sistemas de producción, las formas que como sociedad nos damos para organizarnos y la salud de las poblaciones entendidas en una concepción amplia y holística de salud, que es un poco el enfoque que adopté para mi trabajo y que quiero comentarles hoy. Así que bueno, muy agradecida por esta
posibilidad, y bueno, también ya escuché a Guillermo y ya me hizo pensar 50.000 cosas de varios conceptos que también algunos de ellos voy a estar trabajando, así que bueno, dicho todo esto, voy a intentar ser respetuosa del tiempo para priorizar después el espacio de intercambio. Entonces, bueno, ante la invitación de Lisa de pensar sobre sistemas productivos y la afectación a la salud de las poblaciones, mi trabajo de doctorado, yo abordé el problema de las exposiciones, a ver si logro ir pasando la presentación. Ahí está, bueno, un poco el planteamiento, el esquema para esta presentación, les quiero comentar muy por arriba, sin detenerme demasiado en el caso, pero bueno, cuál fue el planteamiento del problema de investigación y el enfoque teórico-metodológico del que paso. Después quisiera traerles algunos ejemplos etnográficos de mi trabajo de campo, a partir de los cuales quiero reflexionar y colocar algunas, más que conclusiones, serían, bueno, síntesis de pensamiento, pero también para generar, ¿no? Nuevas líneas de discusión y puntos de partida. Pero un poco ese es el esquema. Y bueno, lo que les decía es, yo en mi doctorado abordé desde la antropología social, y en específico una especialidad que estudié en México, como decía Lisa, que es un área de antropología de la salud, que se enfoca en comprender los procesos sociales de salud y enfermedad. A mí me preocupaba mucho, digamos, una relación que habían identificado colegas de un equipo de investigación en el cual también participó Elisa y un equipo bastante interdisciplinario de la Universidad de la República, bueno, una relación que ellos habían establecido y encontrado entre el incremento del área agrícola, en particular el proceso llamado de intensificación agrícola o sojización para Uruguay. Eso iba correlacionado, como ven en este gráfico, con un aumento importantísimo del volumen de plaguicidas importados al país. Y esta relación estadística, digamos, que después se puede empezar a explicar de muchas maneras, a mí me preocupaba muchísimo porque más allá de todas las aristas por donde se podría entrar al problema de los impactos en la salud ambiental de la producción de cultivos transgénicos y en particular de soja, bueno, o sea, la correlación con el uso e importación de volúmenes de plaguicidas que ya están científicamente probados, demostrados en un montón de estudios clínicos sobre su toxicidad, tanto en la salud ambiental, entendida en seres que habitan el universo, ¿no? El mundo, la biota, los suelos, los organismos invertebrados, etcétera, hasta en concreto en las intoxicaciones agudas en humanos. O sea, esa relación creo que ya nadie la pone en duda, ¿no? Digamos, entre ciertos plaguicidas y su toxicidad. Después quizás haya otras relaciones que puedan ser más puestas en duda. Estoy estirando, pero quiero decir que para mí eso era la punta del iceberg que permitía entrar a pensar, bueno, ¿qué está pasando con este modelo productivo y la relación de las poblaciones que habitan esos territorios, que están expuestas a esos productos, sostenidos de manera sostenida en el tiempo, ¿verdad? Un poco eso fue lo que me lleva a plantear estas preguntas de investigación, que obviamente no voy a poder dar cuenta de todas ellas en esta presentación, pero para que un poco, por un lado, me interesaba entender cómo ese modelo productivo está afectando a los distintos conjuntos sociales de manera diferencial. O sea, no podemos pensar que el riesgo es igual para todos, porque no todos partimos del mismo lugar y estamos sujetos a determinantes sociales diferentes que van a influir en cómo ese riesgo, entre comillas, que podría ser equitativo de cuánto intoxica o no algo, por factores de género, de raza, de edad, de mi propia genética, etcétera, va a afectar de manera diferencial. Entonces me interesaba entender esta relación entre el modelo productivo y cómo se construye socialmente, porque no es algo técnico, no es algo meramente... cómo se construye socialmente esta vulnerabilidad. Por otro lado, me interesaba acceder a toda esta dimensión de la que hablaba Fernando anteriormente, de los saberes y las experiencias sobre estas exposiciones a plaguicidas de las propias personas que habitan esas comunidades y territorios, y cómo desde su experiencia previa también, valga la redundancia, experimentaban los padecimientos, o sea, cuáles reconocían, cuáles no, cuáles evaluaban como significativos, cuáles no, y qué estrategias adoptaban para enfrentar eso. Y bueno, y una tercera pregunta que tiene que ver con la dimensión de la participación social en salud sobre, bueno, ¿por qué estos problemas están movilizando o no la participación social en salud ambiental en distintos niveles? Porque por un lado veíamos, sí,
no sé, más vinculado a la capital metropolitana, o al área metropolitana, o a ciertos conjuntos sociales, clases medias, etcétera, una movilización y reivindicación por ciertos derechos, por una protección a los cuidados del derecho a la salud, de la salud ambiental, etcétera, en ciertos lugares del país, pero en otros, donde estaba instalado con más potencia este modelo productivo, donde existía una mayor dependencia económica y demás, en realidad lo que yo encontraba era un gran silencio, ¿no?, al respecto de estos problemas. Entonces, bueno, esa tensión de qué pasa con estas situaciones también era algo que me preocupaba. Bueno, un poco mis marcos teóricos y mis puntos teóricos metodológicos, simplemente a modo general mencionar que desde la antropología, que no sé si es una disciplina con la cual están familiarizados, lo que nos interesa es entender los procesos socioculturales en general, de los grupos humanos, y bueno, en particular en la antropología de la salud, cómo se juega esta dimensión sociocultural en relación a los procesos de salud y enfermedad. Y esto implica entender que la salud no es solamente un disturbio fisiológico, orgánico del cuerpo individual, sino que está relacionado justamente con todo esto que también nos hablaba Fernando anteriormente, ¿no?, con lo relacional, con el vínculo con el otro, con la posibilidad de acceder o no a ciertos recursos de atención, a ciertos recursos para mantener la vida, con una experiencia corporal que es social y culturalmente encarnada, en fin, con un montón de dimensiones sociales que están determinando ese proceso, y por eso mismo tiene que ver con la reproducción social de la vida, y con las relaciones económicas, y con las relaciones de justicia o no, de distribución y acceso a los recursos, y también de justicia ambiental. Estoy simplificando mucho, pero un poco este es el marco. Y bueno, mi caso de estudio, el lugar en el mundo del cual voy a hablar, es Uruguay, y en particular, lo que ven en más rojo es la zona con mayor área de intensificación agrícola, es decir, con más cultivos agrícolas por hectárea, el núcleo agrícola del país, en particular el departamento de Soriano, en particular la microrregión de Dolores, que es para los colegas de Argentina algo así como hablar de la pampa húmeda de Argentina, donde la producción agrícola ha tenido y tiene un peso muy importante en la conformación no solo del sector productivo, sino también de todas las relaciones sociales en términos históricos, de los procesos de migración que hubo, y de cómo se juega el día a día, la vida cotidiana, las relaciones, en qué trabaja la gente, a qué se dedica, de qué está pendiente. Yo estuve instalada casi un año en Dolores haciendo trabajo de campo, y ibas al almacén, y la señora en el almacén estaba pendiente de si llovía o no llovía. Porque eso movilizaba gran parte de las relaciones sociales y productivas en el pueblo. Un poco para pintar el panorama. Y bueno, y la metodología de trabajo de campo, antropológica, etnográfica, desde la cual yo trabajé, y con un foco en algo que se llama epidemiología sociocultural, tiene que ver con priorizar justamente el encuentro con el otro, la observación participante, bueno, diversas técnicas que nosotros desarrollamos, pero bueno, o sea, hubo mucho de entrevista, pero también formal y qué sé yo, pero también mucha conversación informal, talleres grupales, observación de espacios de sociabilidad cotidiana, en fin, ahí hay como algunas fotos para que se hagan una idea de cuál es el quehacer desde el cual se va construyendo, pero también trabajo con fuentes, con archivos, con fuentes epidemiológicas locales, en fin, distintos como una triangulación de técnicas y metodologías. Bueno, tres casos y como pequeñas ventanas a ese mundo que les quiero compartir. Yo empecé mi trabajo de campo en septiembre de 2016, 15 días antes de que yo llegara, en una escuela rural de una localidad, paraje ahí muy cerquita de Dolores, hay una fumigación aérea. Esa fumigación deriva hacia la escuela, y hay maestras y niños que presentan síntomas de intoxicación leve. Va el médico local de la policlínica local de salud porque se hace una denuncia, ante el Estado, quien regula. En Uruguay existe toda una regulación sobre cómo se pueden o no hacer las aplicaciones, las distancias de aplicación, etcétera, y que prohíbe específicamente ciertas distancias respecto a escuelas rurales. Bueno, en este caso se presentan síntomas, se hace una denuncia, van inspectores, todo este proceso demora bastante, va un médico local y constata
clínicamente una intoxicación leve en una escuela rural. Entonces yo digo, bueno, el acontecimiento y la estructura. ¿Por qué? Porque yo llego, me acerco, intento reconstruir todo esto, que no voy a ahondar en muchos detalles de cuáles fueron los padecimientos, por qué, qué pasó con los niños, quiénes decidieron ocurrir en un servicio de salud, etcétera, etcétera. Bueno, yo sigo este caso durante un año. ¿Y qué me dicen las madres? En realidad, lo de la escuela fue algo que vinieron los inspectores, salió en la prensa, pero en realidad las fumigaciones son algo de todos los días. Entonces, deriva en la escuela que alguien decidió denunciar y entonces vino el médico y se constató clínicamente, científicamente, una intoxicación, es algo que es un acontecimiento que devela lo que nosotros vivimos todos los días. ¿Y qué pasó con eso? Además, se rompió con el statu quo, o sea, al hacer la denuncia, se denuncia este hecho, vienen inspectores, fiscalizan, terminan multando productores de la zona. ¿Y qué pasa para las personas denunciantes? O sea, ¿se vieron beneficiados, digamos, de alguna forma en el ejercicio de sus derechos? No, nada de eso, o sea, todo lo contrario y mucho peor, porque en realidad empezaron a vivir en su vida cotidiana una penalización por haber roto con el statu quo, donde hubo situaciones de violencia simbólica sumamente fuertes dirigidas al personal que trabajaba en la escuela, agresiones, o sea, no agresiones de violencia física, pero sí agresiones verbales, de estratos, bueno, en fin, una serie de maniobras y de técnicas que lo que justamente buscaban era deslegitimar la verosimilitud de quienes estaban enunciando esa situación, rumores, chismes, o sea, toda una serie de estrategias que los agentes del agronegocio local buscaron y desplegaron para deslegitimar a las personas que estaban enunciando eso. Entonces, bueno, esa una de las... a ver, veo el chat que no sé si es para mí o es entre ustedes, perdón, que me distrae. Bueno, el segundo, esto que les decía, Victoria, a raíz... no, que estamos casi en el tiempo. Ok, bueno, entonces... perdón, se me fue muchísimo, disculpen. Bueno, voy a dejar un poco los otros ejemplos porque creo que ya a partir de este da para plantear algunas cosas. Bueno, quería traerles algunas cuestiones más de los trabajadores que están vinculados a este modelo productivo. Pero bueno, para ir redondeando y estableciendo un poco puentes y diálogos con lo que planteó Fernando y con algunas cosas que quizás se puedan ver en todo caso en el diálogo al final. O sea, por un lado, una de mis hallazgos tienen que ver con cómo esa exposición a los plaguicidas y sus potenciales daños, en realidad es lo que les decía al principio, está vinculado con cómo se estructura el modelo tecnológico y las relaciones sociales en torno a ese modelo, ¿sí? Y quiénes son las personas que trabajan en qué puestos, dónde viven, o sea, la población rural contra la urbana, los riesgos no son iguales, las relaciones de género, en fin, todo un montón de dimensiones sociales que se imbrincan y generan vulnerabilidades diferenciales y que hacen que ciertos conjuntos sociales estén peor que otros, básicamente. Y en eso, el papel del Estado, vigilando o no vigilando, asegurando derechos laborales o no asegurándolos, es todo un tema que creo que se puede discutir y bueno, seguir profundizando. Por otro lado, en cuanto a las experiencias de padecimiento y qué hacían las personas para atender esos padecimientos, podemos decir que habría como 3 grandes niveles. Y por un lado hay todo un nivel de los saberes experienciales y del habitar y de estar ahí en la historia, en el territorio y qué sé yo, que tienen... hacen a una dimensión de lo que yo denominé como sufrimiento ambiental, que tiene que ver con la constatación de afectación de los entornos donde se produce la vida, del agua, de los animales, de la vida cotidiana, de que estar fumándome todos los días el olor a agroquímicos, pero también de las propias relaciones sociales, en esto que les decía, de las situaciones de violencia y de fricción interpersonal que se pueden generar cuando uno busca cómo enfrentar esas situaciones. Por otro lado, hay otra serie de padecimientos que son, entre comillas, yo los denominé como aguantado, que tiene que ver con padecimientos biofísicos, que se reconocen como parte de la experiencia de la exposición a plaguicidas, que pueden ser desde irritación, dolores de cabeza, en fin, toda una serie de otros síntomas que identifiqué,
que las personas los perciben, lo sienten, los asocian con eso, pero deciden no hacer nada, o sea, no se consulta un servicio de salud, no se denuncia, no se hace nada más que aguantar eso y tomarlo como parte de la vida que toca vivir. Y por último, una serie de problemas de salud, que son los que están en rojo, que yo digo que son los reconocidos y sobre los que se decide hacer alguna acción. Que puede ser consultar el servicio de salud y que eventualmente el sistema epidemiológico reconozca que es una intoxicación y entonces lo compute, o puede ser, bueno, denuncio porque estoy, en fin, distintas acciones que la gente toma, pero básicamente lo que esto me permite plantear es que las intoxicaciones agudas que registra el sistema epidemiológico son solamente la punta del iceberg de todos los problemas que la gente vive cotidianamente en relación a esto, ¿verdad? No me voy a extender en las otras dimensiones, y bueno, acá finalmente un poco de cuáles son los saberes, un poco también haciendo puente con lo que hablaba Guillermo anteriormente, cuáles son los saberes que se reconocen y cuáles no, en relación a justamente a esa experiencia de exposición cotidiana a plaguicidas, ¿no? Y entonces, todo un trabajo que desde la antropología, desde mi metodología de trabajo, me permitió acercarme a distintos tipos de saberes populares de los cuales se recaba esa experiencia de sufrimiento ambiental y que casi nunca son reconocidos desde los saberes expertos y tenidos en cuenta en el debate. Así que bueno, voy a redondear para cuidar el tema del tiempo y cualquier cosa seguimos hablando más. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Bueno, ahora vamos a dar paso a Carmen. Suárez, licenciada en Nutrición, Ciencia de los Alimentos, maestra en Antropología, estudiante del doctorado en Ciencia de Salud Colectiva y miembro de Educación Comunitaria en Alimentación y Nutrición Educomali AC. La presentación de Carmen es contradicciones entre las recomendaciones de consumo de una alimentación adecuada y las formas en que se producen los alimentos en América Latina. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Eli. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, empiezo. Bueno, agradezco mucho la invitación a Eli a compartir esta mesa interdisciplinaria, también interregional, y bueno, que a pesar que tiene muchas cosas en común, también las temáticas que abordamos tiene cada una su particularidad. Como bien dijo Eli, yo voy a hablar sobre las contradicciones que hay en las recomendaciones de consumo de una alimentación adecuada y la manera en la que se producen los alimentos en el campo. Y bueno, breves antecedentes, es que la transmisión de recomendaciones que vinculan la alimentación con la salud han sucedido de generación en generación a lo largo de la historia humana. Generalmente vienen de las personas mayores a las personas más jóvenes que van aprendiendo en la práctica toda esa serie de recomendaciones que vinculan la alimentación y la salud. No obstante, en 1911 hubo un congreso en Bélgica, el Congreso Internacional de Higiene Alimenticia y de la Alimentación Racional del Hombre, en donde esta relación entre alimentación y salud cobró relevancia política y académica para estudiarla y para intervenir en cómo tenía que transmitirse y qué tenía que transmitirse. En ese contexto, pues yo le llamo el diagnóstico de la desigualdad, porque en realidad toma distintas formas, pero lo que está en el fondo es una desigualdad económica y social. En ese momento, como que conectando con lo que comentaba Guillermo y Vicky, el saber médico occidental lo que diagnosticaba era desnutrición, y en este saber técnico, neutro y objetivo y aplicable a todo el mundo, el nutrimento prioritario y que se recomendaba eran las proteínas de origen animal, principalmente las proteínas de origen animal de carne.
pero como no era accesible para todo el mundo de la misma manera, entonces también se recomendaba la leche como un sustituto más barato, pero que al final eran proteínas de origen animal. Esta corriente y esta propuesta de Bélgica, del Congreso Internacional de Bélgica, llegó a América, primero a Estados Unidos, en donde se desarrolló como Nutrition Education y se refería concretamente a este momento didáctico en el que esos expertos transmitían a la gente que era ignorante, que no sabía cómo comer bien, lo que tenían que comer para estar sanos y bien nutridos, ¿no? En América Latina, el principal autor que la desarrolló fue Pedro Escudero, pero a diferencia de la escuela norteamericana Escudero, él hablaba de educación y nutrición, probablemente por una traducción al Nutrition Education, pero en realidad para él este momento didáctico era solo una estrategia, porque él hablaba de orientar todas las acciones, intervenciones, políticas y programas, y no solo de alimentación y nutrición, sino también los de producción, distribución, consumo, desarrollo social, rural, salud, ambiente, etc. Entonces él tenía una visión mucho más amplia de lo que tenía que incluir esta educación y nutrición, que no era solo ese momento didáctico de transmisión de conocimientos. ¿En qué contexto trae Escudero esta propuesta a Argentina, pero que al final es es como un autorreferente en toda la región? En el momento de modernización de los países, como las fechas son muy diversas, no voy a hablar como de fechas exactas, pero sí creo que en América Latina pueden como detectarse 3 periodos, obviamente que en cada país con su respectiva particularidad, pero hay un momento político. O sea, conectando con este saber experto, es que este saber experto también legitima proyectos políticos y económicos que hay detrás. Entonces, en ese momento era la modernización de los países latinoamericanos, que lo que buscaban era ampliar y profundizar la acción del Estado-Nación a través del régimen de consolidación, del régimen de sustitución de importaciones, y en esta acción fuerte del Estado y de la identidad nacional se buscaba forjar esa identidad. Y la alimentación, ¿qué papel jugó en ese momento? Se volvió un indicador del grado de desarrollo de un país, particularmente en el Cono Sur, en Argentina y en Uruguay, era ese criollo trabajador que necesitaba estar bien nutrido porque tenía que salir a trabajar al campo, y eso era lo que eventualmente iba a producir muchas vacas y que se iban a exportar después en cueros, carne y diversidad de productos, y eso iba a desarrollar en teoría en ese momento a los países, ¿no? Después vino un periodo de reformas neoliberales. En algunos países, que fue el caso de Uruguay y Argentina, hubo un régimen militar. No en todos fue necesario un régimen militar, pero sí adoptaron de una manera aparentemente más pacífica las reformas neoliberales, en donde se buscó profundizar la apertura al exterior. Entonces se privatizaron empresas y servicios públicos, se adopta la economía exportadora, y es bien importante porque en el tema de alimentación y nutrición hay una fuerte intervención del sector privado en cosas que antes intervenía el Estado. Entonces las ONGs empiezan a diversificarse y a edificar su acción, y las ONGs que al final también respaldan proyectos de empresas que quieren instalarse en los territorios y que a través de las ONGs hacen su labor social alimentaria. Entonces, bueno, como un panorama de qué pasó en ese momento en temas de alimentación, se ejecutó en Chile durante la dictadura de Pinochet como proyecto piloto la planeación de políticas de alimentación y nutrición, y a partir de ese proyecto piloto comenzaron los demás países a adoptar las políticas de alimentación y nutrición a nivel nacional. La FAO define en el 96 el concepto de seguridad alimentaria, que después en 2004 reconoce como un derecho, a la vez que la Vía Campesina en el 96 propone la soberanía alimentaria con una fuerte propuesta política como contraposición al de seguridad alimentaria. Y bueno, todo esto es un súper pantallazo con como cosas que considero que es importante mencionar, pero que en realidad hay mucho más sucesos detrás y más si te vas a las particularidades de cada país. Bueno, en ese contexto de las reformas, ¿qué pasó con las recomendaciones alimentarias? Bueno, el diagnóstico médico de la desigualdad ahí fue el reconocimiento del sobrepeso y la obesidad como enfermedades prioritarias, que después se les asociaron diabetes, hipertensión, cáncer, etc. No disminuyó la priorización de las proteínas de origen animal, pero sí hubo un fuerte énfasis en el tema de los nutrimentos inorgánicos, las vitaminas y los minerales, los cuales llegaban a los países desarrollados y del tercer mundo a través de la ayuda alimentaria internacional. Y bueno, ya eran productos producidos industrialmente, muchas veces en otros países, como el caso, por ejemplo, de los de soya.
Bueno, acá pongo yo el ejemplo de México porque, claro, los suplementos y los complementos de soya todos llegaron de los países del sur y de Estados Unidos, que en realidad esa soya ya no la iban a comer los gringos, y la manera en la que se deshicieron de esa producción fue donándola al tercer mundo. En ese contexto, en el 83, Andren y Beijing proponen una forma de abordar la educación alimentaria y nutricional que le llaman comunicación social en nutrición, que tiene una fuerte influencia de las teorías de la comunicación, porque en ese momento empieza a surgir el marketing social como para eficientar las actividades. Entonces ellos, en contra del marketing, proponen la comunicación y hacen una reflexión muy profunda en donde resaltan la necesidad de considerar y respetar los aspectos socioculturales. Entonces, a raíz de eso, se usaba la pirámide de la alimentación como un esquema mundial para justamente una imagen técnica, didáctica para las actividades de educación en nutrición. Y bueno, ellos lo sugirieron en el 83, pero se comienza a trabajar el tema de los aspectos socioculturales, y en el 92 se hace la primera conferencia internacional sobre nutrición, en el que se ratifica el Plan de Acción Mundial para la Nutrición, que una de sus acciones principales y de sus propuestas fue que cada país tenía que considerar las características socioculturales de su población y construir su propia guía alimentaria. Entonces, los países que lo firmaron construyeron su guía alimentaria. ¿Qué características tuvieron esa primera generación de guías? Fueron documentos muy técnicos, y a pesar de que consideraron en sus imágenes los aspectos socioculturales, incluían los alimentos que consumía su población y buscaron una imagen con la que se identificara su población, igual ya en el contenido siguieron enfatizando mucho los nutrimentos, tanto los que contenían los alimentos y su importancia y función en el cuerpo humano. Entonces, aquí pongo el ejemplo del zinc, donde se hacía un análisis a qué alimentos contienen zinc y por qué es importante en el cuerpo, y a partir de ahí se le sugería a la gente que consumiera esos alimentos sin importar si había disponibilidad, accesibilidad, o si la gente se identificaba y sabía cómo comer ese alimento. Otra contradicción es que en los países diversos, como es el caso de los de América Latina, esas guías alimentarias que supuestamente consideraron los aspectos socioculturales, al final lo único que consideraron fueron los aspectos socioculturales de ese grupo médico, mestizo, criollo, urbano, de clase media, media alta, que era el que tenía el poder de imponer a todo el país lo que consideraba que eran las recomendaciones para una dieta correcta. Entonces, en el 2014 se hace la segunda conferencia internacional sobre nutrición, en donde se propone actualizar las guías y la inclusión en la agenda internacional del tema de la dieta sostenible. Y bueno, ¿qué es la dieta sostenible? Son aquellas dietas que tienen bajo impacto ambiental, que son protectoras y respetuosas de la biodiversidad y de los ecosistemas, y que considera que la salud de los humanos no puede estar aislada de la salud del ecosistema. Entonces, esta propuesta que se debatió en la FAO en Roma en 2014, eso fue en octubre, tuvo una fuerte influencia de la Guía Alimentaria para la Población Brasileña, que se publicó en noviembre, un mes después de esa reunión se publicó la guía, o sea que en esa reunión ya tenían como toda la experiencia previa, que viene influenciada por toda la Escuela de Educación Nutricional Crítica, que es muy característica de Brasil, y que justamente influenció esa actualización de las guías de toda la región latinoamericana. Y bueno, en realidad influenció del mundo, no nada más de América Latina, pero bueno, acá creo que es muy evidente la influencia de la guía de Brasil. Y acá es importante decir otra vez que esta actualización de las guías en la región se dio en los contextos progresistas, los cuales profundizaron la apertura comercial y financiera, pero sí buscaron una distribución de la riqueza más equitativa, y entonces sí pusieron un foco en beneficiar a esas minorías que en el periodo neoliberal no importaba. Entonces ahí es donde tuvo lugar esta aceptación de las evidencias científicas que consideraban importante los aspectos socioculturales y la sustentabilidad ambiental. Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico de la desigualdad que respaldó las recomendaciones? Fue la malnutrición,
que quiere decir que la desnutrición y la obesidad no son enfermedades que existe una o la otra, sino que coexisten, ya que puede ser una persona con obesidad, pero también tener anemia o algún otro padecimiento propio de la desnutrición. Y bueno, y las recomendaciones sí hubo notoriamente, dejaron de enfatizar el tema de los nutrimentos y se enfocaron más en los ambientes obesogénicos, los ambientes, perdón por la redundancia, los ambientes ambientales, naturales, y se centraron en recomendar la comida casera, la agricultura familiar y la pesca artesanal. Esta segunda generación de guías ya no fueron documentos tan técnicos, sino que más bien se enfocaron en ser muy didácticos, entonces ya no están hechos solo para el personal de salud, sino que cualquier persona de ese país o de otros países los puede ver y son súper entendibles. El énfasis que hicieron fue en el grado de procesamiento de alimentos, y esto logró que la mayor parte, o sea, sí, todos los países que actualizaron su guía hicieron como un fuerte, o sea, hicieron muy explícito la valorización de los alimentos tradicionales, naturales y mínimamente procesados. Y en algunos países, eso sí no se logró en todos, como es el caso de Uruguay y Brasil, se logró un posicionamiento, al menos por parte del Ministerio de Salud, en contra de los alimentos ultraprocesados. Entonces, bueno, esa clasificación de alimentos ultraprocesados, lo que hace, como su nombre lo dice, es que clasifica los alimentos por su grado de procesamiento de los más naturales a los más ultraprocesados. Entonces, este es un ejemplo de la guía de Uruguay, del tomate. Entonces, el tomate natural, el tomate procesado sería, no sé, una salsa de tomate casera, y el ultraprocesado sería la salsa catsup que se vende en el supermercado. Pero pareciera, aparte, es contradictorio, digamos que en función de las recomendaciones anteriores, porque las anteriores priorizaban el consumo de proteínas de origen animal, y ahora en realidad se busca disminuir el consumo de proteínas de origen animal y se hace un énfasis en los alimentos de origen vegetal. Pero pareciera que por ser natural y por ser vegetal, ya sea fruta o verdura leguminosa, como que hay un consenso de que si es vegetal y no está muy procesado, entonces es adecuado, es sano, hay que recomendarlo. Y no se hace un análisis más profundo de que en realidad un tomate, por más natural que sea, no es lo mismo si se produce de manera agroindustrial, en un monocultivo y con uso de agrotóxicos y con mano de obra explotada, a uno que se produce de manera agroecológica. Entonces, como para colocar en el diálogo, habría entonces habría que hacer una clasificación de alimentos por la forma como se producen en el campo, y en función de la experiencia de la clasificación de alimentos por su grado de procesamiento industrial, como que aquí pongo en dilema aspectos positivos y negativos. Como positivos, bueno, obviamente que para definir mensajes y recomendaciones alimentarias es muy práctico contar con una clasificación de esas. También el contar con una clasificación con esa validación y respaldo científico puede lograr que, por ejemplo, un Ministerio de Salud Pública se posicione a favor o en contra, como fue el caso de los alimentos ultraprocesados. Como negativos, es que, bueno, son clasificaciones que generan muchas discusiones, conflictos y desgaste, y también son muy contradictorias y ambiguas, porque siempre hay un alimento que no entra en ninguno de los criterios de la clasificación, pero pues como que y hay que meterlo en algún lado, entonces puede generar hasta mucha confusión. Pero sobre todo, pensándolo desde la educación alimentaria y nutricional, y particularmente desde las guías, son clasificaciones que generan dogmas, que es lo mismo que pasa con las de los alimentos ultraprocesados, porque no hay un espacio para promover la reflexión crítica y emancipadora, y más bien se le da a la gente desde ese saber experto que hace todo el trabajo previo, y se le dice qué puede y qué no puede hacer, qué es lo que puede y qué no puede comer. Y no hay como todo un proceso reflexivo en ese, digamos que espacio educativo de compartir conocimientos. Entonces, digamos que para cerrar, el futuro de las guías, en una tendencia progresista como fue la pasada, se haría un énfasis en los aspectos ambientales y en las formas de producción de alimentos en el campo, con una clasificación de los alimentos más agroecológicos a los más agroindustriales, y sería como ideal lograr un posicionamiento, al menos por parte de los ministerios de salud, en contra de los alimentos transgénicos. Como contradicción es que
o sea, esta postura, como que pensando en lo que sucedió con los ultraprocesados, es que esta postura como que se centra en el alimento y en qué contiene el alimento. Entonces, yo creo que el énfasis no está en si se utilizaron agrotóxicos o no, si hubo manipulación genética o no, e invisibiliza la dimensión política, económica, sociocultural y ambiental que tiene el modelo agroexportador y que directa o indirectamente afectan la salud de las personas y del medio ambiente. Entonces, en realidad lo que las guías, o sea, otras propuestas de guías se proponen priorizar es la vida, la justicia humana y ambiental, y sobre todo una visión colectiva e integradora de la salud. Entonces, esa tendencia sería como más transformadora, más cercana a la autonomía y soberanía, que apunta a la defensa de los territorios, y no solo de los territorios indígenas, quilombolas, afrodescendientes, sino también del cuerpo territorio como un territorio en disputa ante la institución médica, digamos que ahí pensando en hombres y mujeres, pero también como el cuerpo territorio de las mujeres como un territorio en disputa, que lograría un posicionamiento en contra, ya no de un alimento particular, de una forma de producir alimentos, sino de los megaproyectos, y posicionaría la educación alimentaria y nutricional y las guías en particular como una herramienta para dialogar y promover la alimentación como un acto político. Y bueno, ahí lo del diálogo, resalto lo que comentaba Guillermo, que en realidad la educación está muy matizada por esto de el que tiene el conocimiento que se lo transmite al que no lo tiene, y la idea sería un diálogo mucho más horizontal y emancipador, pensándonos a todos como una salud colectiva y en pro de eso. Y por último, bueno, la tendencia conservadora, que lamentablemente es lo que está sucediendo en Brasil, en donde a finales de septiembre el Ministerio de Agricultura solicitó al Ministerio de Salud la revisión de la guía alimentaria porque consideraba que la clasificación de alimentos ultraprocesados no estaba lo suficientemente bien sustentada científicamente. Entonces, bueno, eso sería como definitivamente un paso atrás, y esperemos que el Ministerio de Salud no acceda a esta petición. Y bueno, con eso termino y quedo abierta al diálogo también acá con los colegas. Muchas gracias, Carmen, Victoria, Guillermo, gracias por hacer el esfuerzo de ajustarse al tiempo que teníamos, 15 minutos. Nos queda media hora para intercambiar. Hay algunas preguntas acá en el chat, les pido a los participantes que están como asistentes a la mesa, que si quieren hacer alguna consulta la hagan por el chat, porque es lo que está habilitado en este momento en las mesas redondas. Cualquier consulta que le quieran hacer a cualquiera de los tres, a Guillermo, a Victoria o a Carmen. Yo voy a aprovechar antes de leer las preguntas para agradecerle a los tres la disposición de poder exponer su trabajo, sus reflexiones, su pensamiento. Realmente a los tres, para mí, me provocan mucha admiración, así que estoy muy contenta de haber, bueno, completado y terminado esta mesa. Al principio estaba muy nerviosa, pero bueno, ahora ya que cumplimos con los tiempos, alguno se pasó, alguno respetó, pero creo que es muy bueno esta instancia, que se puedan dar a conocer, que bueno, que puedan conocerse también entre ustedes, y que bueno, esto va a quedar grabado además, y que hay más gente que va a poder conocer su trabajo. Creo que es muy importante poder entender el sistema alimentario desde todas las etapas, y creo que todos ustedes, los tres, hicieron como un aporte a poder comprender más cómo es este sistema alimentario en el que estamos insertos, no solo en la región, sino a nivel global, con las experiencias concretas de las experiencias que ustedes tienen en los estudios que han hecho. Así que bueno, eso, les agradezco mucho, y voy a leer algunas de las preguntas que hicieron por acá. Lucía Ocaranza pregunta, a ver quién lo quiere contestar: ¿qué análisis se puede hacer sobre los conflictos entre lugareños en zonas de producción agroindustrial a causa que el discurso del agronegocio ya ha sido incorporado por los mismos pobladores que vienen de generaciones campesinas? ¿Cómo se analiza esta desconexión con los saberes locales y las experiencias mismas? No sé si alguno de ustedes quiere contestar. No sé, yo podría hacer un comentario breve, pero no sé si eso contesta toda la pregunta.
digamos, creo que hay algo de lo que yo intenté transmitir en relación al caso de la escuela, bueno, que les quería comentar, ¿no? Que tiene que ver con las tensiones y las contradicciones en los procesos de hegemonía y subalternidad. O sea, yo no creo que haya una desconexión con la experiencia. De hecho, creo que hay una conexión con la experiencia y es la propia experiencia de la vida cotidiana y de cuáles son las relaciones sociales y los compromisos que atan a las personas, las que hacen que justamente ciertos aspectos del paradigma hegemónico se incorporen y sean apropiados y forman a ser parte del sentido común, y quizás otros aspectos hay más o menos margen para ser subvertidos, y hay que ver por quiénes pueden ser subvertidos, estos aspectos conflictivos, contradictorios. Entonces, lo que quiero decir es que la dependencia económica de este modelo productivo, que puede ser tanto porque yo, mi familia, etcétera, que tenemos tierras y venimos de campesinos y qué sé yo, pero estamos insertos en un sistema económico que el mercado impone, que el cultivo que ahora, mis abuelos quizás plantaban girasol, pero yo ahora tengo que hacer soja porque si no, no vivo. Entonces, eso es parte también de mi experiencia cotidiana, y bueno, y ni que hablar para las personas que viven de su trabajo y son trabajadores asalariados, y la única opción que tienen es vender su fuerza de trabajo en el mercado, y lo que el mercado les ofrece son puestos precarizados en granjas agroexportadoras. O sea, y eso no significa que la gente sea ignorante y no sepa que además ese modelo productivo les genera daño a su salud. O sea, tiene que ver como con los márgenes posibles de acción. Entonces creo que la experiencia, y es lo difícil y contradictorio, y como cientistas sociales nos tenemos que enfrentar a esa contradicción, engloba la propia contradicción del sistema de relaciones sociales en el que estamos inmersos. Y en esto yo soy bastante más pesimista de lo que era cuando empecé mi trabajo de campo. Cuando sonó como que uno siempre está buscando la resistencia, la alternativa y la posibilidad de transitar hacia otras formas de hacer las cosas, que creo que sigue siendo necesaria, y es una búsqueda que está buenísima, y me parece que hay saberes propios, ancestrales, locales, que nos pueden ayudar a ir hacia esas otras formas, pero sin desconocer que eso se pone en juego en el mundo en que vivimos. Bueno, perdón, capaz que fue un poco largo el comentario, pero cedo la palabra. Yo me animaría a agregar algo de lo que dijo Victoria, pero es una intuición. Yo me involucré con problemáticas socioambientales hace 20 años. Disculpen. Y mucho de lo que está pasando actualmente lo puedo ver en retrospectiva de cómo fue la discusión. En el caso de Argentina, hubo una fuerte expansión de la soja transgénica después de la crisis del 2001. Yo no veo la misma percepción social que en esos años, por varios motivos. Entre otras cosas, porque el modelo se encargó de expulsar a una enorme masa de personas que de manera consciente o inconsciente vieron aparecer al modelo. Pero yo noto ahora, yendo a las comunidades, un hartazgo, una desconfianza. Sí noto una impotencia, un no saber qué alternativas, pero no noto un abrazar a los agronegocios, salvo por los impulsores de los agronegocios, como sí lo reconocían en el 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Ese discurso ha quedado, por lo menos en el caso de Argentina, me parece deslocalizado. Lo que sí noto, y esto termino mi respuesta, es que muchos de los impulsores, tanto del lado empresarial como del lado de las instituciones que controlan, como del lado de los académicos que impulsan, sí reproducen aquellos discursos de entonces. Y ahí noto un desfasaje, pero es una intuición. Y si agrego inclusive, es casi una expresión de deseo que pongo en juego. Bien, Lucía les agradece la respuesta. También Lucía
pregunta, esto es dirigida a Carmen, si hay algún país que tenga recomendaciones en base a esa clasificación que nombra, según si es agroecológico o agroindustrial. No hay todavía, de hecho, ni siquiera sé si se esté trabajando en una clasificación, digamos que técnicamente, como de los alimentos de este tipo. Más bien es como una tendencia que yo veo porque por parte de las nutricionistas y de los grupos que están en la educación alimentaria y nutricional, como que está habiendo un fuerte interés en el tema de la producción de alimentos, en cómo se producen los alimentos y si eso tiene como impactos en la salud. Entonces, es más como una tendencia como a futuro que veo, porque bueno, o sea, desde FAO, desde que se incluyó lo del tema de la dieta sostenible, etcétera, como que el tema ambiental y el tema de la producción empieza a estar presente, y como teniendo como un antecedente el tema de los alimentos ultraprocesados, pues como que lo vería como una tendencia. Pero como tal, que ya se esté trabajando en una clasificación, no tengo conocimiento de eso. Y bueno, un poco, ya que no hay otra pregunta, y quería yo solo sobre la pregunta anterior, bueno, como tal yo no estudio el agronegocio, como el caso de Guille y Vicky, pero un poco me genera esta pregunta, digamos que se da en los foros de consumo alimentario con el tema de la cocina tradicional, sobre todo allá en México, que la gente como que está dejando de preparar las cosas como se hacían antes y con los ingredientes, etcétera. Y creo que es como o sea, no sé si pueda como hacer este comparativo, porque eso siempre es peligroso con el tema de la producción, ¿no? Pero coincido con ellos porque en realidad es un tema como mucho más complejo y que va más allá de valorizar y de conectar con ese pasado. Entonces, o sea, en el caso de la comida, como que la gente, todos lo valoran y todos lo quisieran poder hacer, pero también pensando en la comida mexicana tradicional, o bueno, yo creo que en general en las comidas tradicionales toma mucho tiempo en la cocina, también es que son formas de producir alimentos, o ya sea en la cocina, de preparar alimentos, que expresan todo ¿cómo decir? Como un contexto que les da forma. Y ese contexto está como muy matizado por género, por clase social, y bueno, en el caso de la cocina tradicional mexicana, de grupos indígenas. Entonces, como que al final este tipo de valorizaciones de lo típico, lo tradicional, la comida o la comida casera, como que a veces acaba legitimando esas desigualdades que queremos transformar, porque ¿quiénes son los que estamos valorando eso? Como bien lo dice la pregunta, ¿no? Como que lo estamos valorando la gente urbana, clase media, y en el campo, la gente que lo vive todos los días, en realidad también quiere probar qué es eso de la ciudad, de la comodidad. En el caso mexicano, no sé, como que, ay, no, es que ya no hacen las tortillas en el metate, ya no muelen el maíz. Y como que termina siendo a veces un discurso muy romántico de las clases medias altas urbanas que romantizan la vida en el campo, y es que la verdad que la vida en el campo es muy dura. Y yo no sé, a mí me encantan las tortillas echadas a mano, pero no si yo las tengo que echar todos los días. Entonces, es como un tema que tiene que ser como dignificado, y tiene que haber todo un contexto socioeconómico, cultural, que le dé forma y que lo haga una actividad que no genere exclusión, discriminación o sometimiento. Por aquí no tenemos más preguntas. A mí me gustaría preguntarles, a ver si desde cada una de sus disciplinas, bueno, Victoria y Guillermo además están ejerciendo la docencia, ¿qué resistencias ven en la formación de los profesionales con los que ustedes, en las facultades que ustedes trabajan, para comprender, ¿no? Todos los problemas y todas las limitantes que hay para cambiar este sistema alimentario que nos enferma, y que ya podemos aceptar que nos enferma, y que somos muchos los que
los que entendemos eso, ¿verdad? Que esta cronología, como ha ido cambiando en el tiempo que decía Guillermo, ¿cuáles son? ¿Qué son esos aspectos que se deberían poder vencer como para...? Porque en algún momento, en algún punto tenemos que los profesionales poder aportar, ¿verdad? Y nosotros estamos aportando en la formación de esos profesionales. Así que, bueno, esa pregunta más bien para los que están formando profesionales, ¿cuáles son las resistencias? No sé si se entendió mi pregunta. Las resistencias que encontramos, Eli, desde los y las En las estudiantes instituciones. y de las instituciones para este perfil crítico. Sí. Uh-huh. ¿Quieren que arranque yo? Digamos, hay como dos cuestiones, ¿no? No quiero ser solamente demoledor en la respuesta con las instituciones. Pero voy a empezar por la parte positiva. Yo creo que las instituciones tienen... Yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires. Y la Universidad de Buenos Aires no han proliferado espíritus críticos, pero a la vez descansa mucho en las voluntades individuales. Con lo cual, las formas de control para las voces críticas no sé si se dan en los momentos áulicos, se dan de otras maneras. Por ejemplo, yo tengo bastantes años de academia, yo nunca fui invitado a ninguna comisión, ni en la universidad. Soy profesor adjunto de la universidad y soy investigador independiente con ICET. Nunca me han invitado a una comisión. Y yo creo que ahí están las formas en las cuales las estructuras de control actúan y toman decisiones. No tanto en el control en el momento áulico. Eso como primera percepción. Pero que me gustaría agregar, aparte de la cuestión del control, porque tampoco es que mi deseo es pertenecer a comisiones. La verdad es que yo tampoco me invitaría. Yo creo que el desafío principal que tenemos, o por lo menos uno de los desafíos principales que tenemos, es democratizar nuestras instituciones académicas de investigación. Son profundamente antidemocráticas en tanto jerárquicas, pero además son profundamente antidemocráticas en tanto no tienen espacios de discusión efectiva de estos temas. Los temas pasan más como grietas, pasan más como momentos privados, pasan más como voluntades que se explicitan, pero no porque las instituciones hayan logrado generar estructuras. Estoy hablando de la UBA, yo tengo alguna experiencia, trabajé en Chile, trabajé en México, vi más o menos lo mismo, con algunas diferencias, corríjanme si ven diferencias importantes en sus universidades. Mi experiencia es que no, y que las universidades son lugares profundamente antidemocráticos donde estas discusiones no se dan. No se dan de manera simbólica y menos aún se dan en términos de toma de decisiones. Y yo creo que ahí tenemos un punto en juego. Y con esto termino. Yo creo que el trabajo con estudiantes es clave. Es clave por lo que puede surgir en el momento áulico, y es clave porque me parece que estamos, por lo menos en el caso de Argentina, en un pozo tan profundo que solo puedo pensar a mediano plazo salidas. Y habrá que trabajar las salidas. Pero de vuelta, lo tiro también para que circulemos y aprovechemos que tenemos muchas experiencias en la mesa diferentes, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, yo pensé la respuesta más por otro lado, no tanto por las constricciones institucionales. Creo que al menos mi experiencia como docente ha sido de libertad de cátedra. Creo que en eso podemos seguir pensando que las universidades son un lugar, si no el lugar desde el cual se puede como defender más profundamente el pensamiento democrático en el sentido de posibilidad de diferencia, disputa, disidencia. O sea, al menos mi experiencia sigue siendo esa, ¿no? O sea, es posible la diversidad de pensamiento aún. Creo que uno de los desafíos más importantes quizás es trabajar en términos
sea, no solo interdisciplinarios a nivel de proyectos de investigación, que pueden haber experiencias, de hecho nosotros tuvimos una experiencia súper rica, sino después cómo trasladamos eso a la formación de estudiantes de grado, porque yo soy antropóloga, doy clases en la Facultad de Humanidades para estudiantes de antropología que pueden estar súper afín a integrar los aspectos socioculturales en, no sé, en su formación, porque se están formando en ese campo. Ahora, como docente de humanidades, ¿estoy aportando en algo a los estudiantes de medicina, a los estudiantes de agronomía? O sea, ¿cómo logramos transversalizar las preocupaciones, digamos, de estas humanidades críticas? En este caso, pienso en esas disciplinas porque son las que veo como más directamente involucradas, podría ser nutrición, en fin. Cómo dentro de la propia institución logramos abrir el diálogo entre disciplinas para la formación de estudiantes de grados. Y creo que ahí hay todo un desafío a nivel de abrir las currículas. O sea, existe la herramienta de transitar por materias optativas y electivas, pero el tema es qué estímulo puede tener ese estudiante de grado en abrir. Eso es una trayectoria individual del estudiante o desde el propio plan de formación se lo podríamos proponer. Yo creo que sería súper necesario eso, y también es cierto que a veces como docentes no siempre es fácil. Capaz que incluso si yo fuera a la Facultad de Agronomía a decir, proponer, quiero dar una electiva, capaz que nadie te dice que no, no sé, nunca lo hice. O sea, creo que a veces también uno queda como en su propia dinámica, no sé, de la vida misma, de la rutina, de en qué venís, y es como hay que intentar, bueno, proponer algo nuevo, salir, generar, conectarse con gente. O sea, creo que, no sé, por ahí venía mi posibilidad de, no sé, por dónde la veo, pero bueno, paso la palabra. Bueno, les agradezco. Yo creo que no hay más preguntas de los participantes. Creo que si no tienen ningún aporte, es muy raro estar hablando y solamente vernoslo entre nosotros y ver todos cuadraditos negros, pero bueno, quizás eso lo tendría que haber aclarado al principio. Igual les agradecemos mucho a los participantes por estar, por mantenerse hasta este momento. No sé si alguno quiere cerrar con algún comentario. De mi parte, bueno, agradecer y quedar en contacto. Creo que por mi parte sería eso. Bien. Sí, agradecer. Yo quería sumar un poquito, aunque yo ahorita no estoy en docencia, a lo que preguntabas, pero creo que en nutrición particularmente hay todo una historia como de esta ciencia neutra, objetiva, y creo que uno de los primeros como límites, al menos como de la institución, bueno, sí, también seguramente en la formación, pero ese sí no tengo experiencia en formación, pero sí institucionales, es con el tema de las investigaciones y cómo, o sea, como desde qué lineamientos se evalúan los comités de ética, los protocolos. Porque generalmente las investigaciones críticas en las instituciones de nutrición que conozco, que han intentado entrar en los comités de ética, se las rechazan. Entonces, o sea, tal vez un poco tiene que ver con lo que dice Guillermo, como que hay como ciertas estructuras institucionales que están hechas para aceptar las investigaciones que van a seguir legitimando lo que siempre se ha venido haciendo, y no las posturas críticas. Esa sería como mi experiencia en instituciones, no tanto en docencia. Y bueno, agradecerte, Eli, la invitación y bueno, y el diálogo, y como dices acá, que pudimos compartir un poco con todos los que participaron y nuestros trabajos y conocernos. Bueno, esta pregunta final en realidad sobre todo apuntaba más bien a tratar de en algún momento poder construir o seguir construyendo. Creo que todos los tres nos hemos encontrado en diferentes instancias, con Carmen en la guía alimentaria, con Victoria, bueno, con el colectivo de transgénicos, con Guilla estamos conformando un grupo de bioética crítica, podría llamarse. Y bueno, creo que eso, la construcción es interdisciplinar, que hay que continuar, que es un camino lento y bueno, buscar ahí los momentos de encuentro para poder aportar.
Les agradezco de nuevo y bueno, estamos en comunicación. Gracias a todos los que participaron en la actividad. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, gente. Profunda admiración también. Gracias. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.